El balón se eleva desde la esquina derecha, pesado como si arrastrara el aire. No es un tiro limpio, no es un arco perfecto, es un disparo torcido, forzado, lanzado con un defensor encima y con el reloj muriéndose en la cara de todos. La pelota golpea el aro una vez, y otra más, 4 rebotes, 4 latidos, 4 segundos, donde una arena entera deja de ser multitud y se convierte en silencio puro. En Toronto esa noche el ruido no desaparece, se congela. Y en medio de ese congelamiento está Kawhi Leonard, inmóvil, con la mirada clavada en el metal, esperando que el destino decida si su viaje fue una apuesta genial o una tragedia elegante. ¿Cómo llegó un hombre que casi nunca habla a cargar el peso de un país entero con un solo tiro? Kawhi siempre fue una contradicción andante. No se vendía como superestrella, no buscaba cámaras, no perseguía frases para los titulares. En una liga hecha de gestos, él era una pausa. Jugaba como si su corazón tuviera metrónomo. Misma cara, misma respiración, mismas manos enormes como pinzas cerrándose sobre el balón. Por eso lo apodaron The Claw. Pero el apodo escondía algo más oscuro. Para que una garra sea letal, primero tuvo que aprender a no temblar. Esa calma no nació de la nada. Cuando era adolescente, el mundo le enseñó que la vida puede romperse en un instante sin aviso. Con apenas 16 años, Kawhi perdió a su padre, asesinado frente al negocio familiar, un golpe que no se borra con talento ni con trofeos. Desde entonces la sonrisa quedó guardada, como si la alegría fuera un lujo peligroso. Hay jugadores que aprenden a hablar para sobrevivir. Kawhi aprendió a callar, y ese silencio con los años se convirtió en armadura. En la universidad tampoco fue el elegido obvio. No era el prospecto brillante que todos quieren fotografiar. Era fuerte, trabajador, incómodo para los rivales, y a veces torpe para el espectáculo. La noche del draft confirmó la sensación de que el destino siempre lo movía sin pedirle permiso. Fue seleccionado y casi de inmediato enviado a San Antonio en un intercambio que parecía rutinario, como si su futuro pudiera empaquetarse en una transacción más. Nadie sabía que estaban enviando una bomba de tiempo silenciosa al sistema más frío de la NBA. En San Antonio aprendió la disciplina de los silencios. Con Greg Popovich, el baloncesto no era espectáculo, era oficio. Kawhi se moldeó ahí pieza por pieza, hasta convertirse en el tipo de jugador que no necesita gritar para dominar. Un campeón joven, un defensor que parecía leer el futuro, un ejecutor frío en los finales. Y llegó un momento en que dejó de ser promesa para ser sentencia. En 2014, en unas finales contra Miami, fue el rostro inesperado de una venganza perfecta, y salió, con el premio más raro para un jugador así, MVP de las finales, sin pose, sin campaña, sin drama. La máquina lo había convertido en asesino elegante. Por eso, cuando el mundo empezó a ver grietas, dolió más. El primer punto de no retorno llegó en un piso brillante, en una serie de playoffs que olía a historia. Una lesión de tobillo lo sacó del juego grande y dejó una pregunta venenosa flotando en el vestidor. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo escuchó? Desde ahí, el cuerpo de Kawhi dejó de ser un aliado confiable y se convirtió en un enemigo íntimo. Lo que siguió fue más peligroso que cualquier defensa. La duda. La duda sobre el dolor, sobre el diagnóstico, sobre la paciencia del equipo, sobre la confianza. Y cuando un jugador desconfía del lugar que lo hizo campeón, ya no hay regreso al mismo hogar. San Antonio era familia. Hasta que ya no, en silencio, Kawhi se fue quedando solo. Lo que parecía un proceso médico se volvió una grieta pública. Se habló de un cuádriceps rebelde, de ausencias, de versiones encontradas. Se habló de que el sistema ya no lo comprendía. Y entonces ocurrió lo inevitable. La organización más estable de la NBA se vio obligada a aceptar que su estrella se estaba yendo. No por falta de talento, sino por falta de fe. El segundo punto de no retorno llegó con una llamada y un intercambio que cortó una era, como tijera sobre papel. Toronto lo recibió como se recibe a un visitante peligroso, con esperanza y con miedo. Era 2018 y el precio de la apuesta fue brutal. DeMar DeRozan, el rostro emocional de la franquicia, salió por la puerta para traer a un hombre que ni siquiera prometía quedarse. Los Raptors no estaban comprando amor, estaban rentando una posibilidad. Kawhi, a su vez, no estaba buscando un nuevo hogar, estaba buscando un escenario donde su cuerpo y su orgullo pudieran volver a creer. En su primera aparición pública con Toronto, por un instante pareció humano de una forma distinta. Se le escapó una risa rara, incómoda, casi ajena, cuando intentó explicar que era un tipo divertido.
Fue un chispazo mínimo, pero suficiente para que la ciudad entendiera algo. Detrás del hielo había un hombre intentando volver a vivir. Toronto, sin embargo, tenía una maldición que no aparecía en las estadísticas. Años de caer cuando el momento se ponía pesado. Años de escuchar que eran buenos, pero no lo suficiente. La ciudad llevaba esa cicatriz. Y Kauai también. Por eso, cuando llegó, el choque fue inevitable. La franquicia necesitaba una prueba de grandeza. Él necesitaba demostrar que todavía era él. La temporada se convirtió en un acuerdo silencioso. Lo iban a cuidar, lo iban a administrar, lo iban a guardar para mayo. El mundo lo llamó load management. Para Kauai era otra cosa. Era sobrevivir para tener una oportunidad. Y mayo llegó. Los playoffs no perdonan el misterio. Cada posesión exige una identidad, y en la segunda ronda apareció Filadelfia, un equipo con tamaño, ego, hambre y una pregunta tan grande como su talento. ¿Estaban listos para tomar la conferencia? Joel Embiid era una sombra enorme en la pintura. Jimmy Butler olía la sangre en los finales, y cada partido parecía una discusión física, una guerra de empujones y miradas. La serie se tensó como cuerda mojada. Toronto ganaba, Filadelfia respondía. Cada victoria llevaba una amenaza dentro. La siguiente podía romperte. En ese contexto, Kauai empezó a cargar cosas que normalmente se reparten. No gritaba. No pedía el balón con teatro. Simplemente estaba ahí una y otra vez, atacando desde el mismo lugar. Levantándose sobre brazos, cayendo, volviendo a levantarse. Había noches donde la ofensiva se sentía como un cuarto oscuro. Y el único interruptor era él. Y cuando el cuerpo se cansa, Sara parece el verdadero rival, la mente. Porque en los playoffs, el cansancio no se mide en piernas. Se mide en dudas. El tercer punto de no retorno fue el séptimo partido. El tipo de noche que no se olvida aunque quieras. La Scotiabank Arena estaba llena. Pero la gente no estaba ahí por diversión. Estaba ahí por liberación. Toronto no quería otro casi. Toronto quería una cicatriz nueva. Una que doliera menos que las anteriores. El marcador pegado. Cada posesión un juicio. Cuando el reloj se acercó al final, el aire se volvió más denso. Y entonces pasó lo que suele pasar cuando todo se reduce a lo esencial. El balón terminó en las manos del hombre que no se esconde. Quedan pocos segundos. Leonard recibe, encara, bota hacia la derecha. Butler y Embiid lo persiguen como si el aro fuera una puerta de salida y él tuviera la llave. Kauai se planta en la esquina, casi sin espacio, y lanza un tiro que no se siente correcto. Es un tiro que nace del cansancio y del instinto, del dolor acumulado y de la certeza brutal de que ya no hay mañana si fallas. El balón vuela, golpea el aro y empieza el ritual de los 4 rebotes. Kauai se agacha mirando, como si al bajar el cuerpo pudiera bajar también el ruido del mundo. Filadelfia mira con la boca abierta. Toronto no respira, y cuando la pelota por fin cae, el sonido regresa de golpe, como un trueno que estuvo contenido demasiado tiempo. Raptors 92, Sixers 90. Un tiro para ganar una serie, en el último segundo. En un juego 7. Pero lo más extraño no es el tiro. Lo más extraño es Kauai. No salta sobre la mesa. No se golpea el pecho. No vende la escena. Su celebración es mínima, casi tímida, como si supiera que esa explosión pertenece a la ciudad y no a él. El héroe es el silencio que tuvo antes. Ese instante suspendido donde todo el mundo lo miró para ver si era humano. Y lo fue. No por sonreír, sino por cargar el miedo sin mostrarlo. Filadelfia se desmorona en una imagen que quedó para siempre. Embiid llorando, abrazado con la cara perdida, entendiendo que a veces el deporte es crueldad con uniforme. Toronto, en cambio, siente por primera vez que la historia puede girar a su favor. Esa noche no fue solo un pase a la final de conferencia. Fue una ruptura de identidad. Fue la prueba de que el casi podía morir. Fue el momento en que una franquicia dejó de pedir permiso. Y aún así el costo estaba ahí, escondido en la rodilla, en el cuádriceps, en la forma en que Kauai caminaba después. Los grandes momentos siempre cobran algo. En los partidos siguientes, él siguió, y Toronto siguió, hasta llegar a la cima y completar la apuesta. Pero incluso esa cima tenía una sombra. Nada de eso era garantía de permanencia, porque el viaje de Kauai nunca fue el de pertenecer, fue el de demostrar. Cuando el verano llegó, Toronto quiso retener al hombre que les había dado el silencio más famoso de su historia, y Kauai eligió otro camino. Se fue dejando atrás un campeonato y una ciudad agradecida, como si su misión hubiera terminado exactamente donde debía terminar, en un instante perfecto, irreversible, imposible de repetir. La lección no era romántica, era real. A veces el legado no se construye con años,
se construye con un minuto que quiebra el tiempo. El día que Kawhi silenció a toda una arena no fue el día en que habló más fuerte. Fue el día en que su silencio, su disciplina y su terquedad ganaron una discusión contra el destino. 4 rebotes en el aro, para decidir si un cuerpo frágil podía sostener una historia gigante. Y cuando la pelota cayó, lo que se escuchó no fue solo un grito. Fue el sonido de una ciudad entendiendo que, por una noche, el miedo había perdido. Si quieres más historias así, donde un solo momento cambia carreras, franquicias y épocas enteras, suscríbete ahora y acompáñame en el próximo documental.